Hola, hola. Hoy estamos nuevamente en el programa Esto es mi familia. Estoy en compañía de mi querida esposa Sara. ¿Cómo estás, Sara? Hola Gerardo, súper bien, feliz de poder estar aquí contigo y tener un tiempo para compartir este tema tan interesante para todas las familias. Claro, hoy vamos a disfrutar de un súper tema. Vamos a estar hablando del rol de papá y de mamá, que Yendo, considero que es un tema muy importante, sobre todo en este tiempo. yendo ya directamente a nuestro tema, entonces yo quisiera preguntarte en este día sobre quién recae la mayor responsabilidad de la crianza de los hijos. Bueno, yo creo que la mayor responsabilidad de la crianza de los hijos recae principalmente sobre los padres, porque Dios ha dado esa autoridad sobre los papás para que ellos puedan ejercer esa autoridad. Y el rol de papá, la autoridad de papá en la casa en relación a sus hijos es la manifestación de la misma autoridad de Dios sobre sus hijos. Así es que ese rol es muy importante. Y te quiero decir más, Sara, sabes que cuando un niño nace en la casa, ¿verdad? Se suele decir que ya viene con el pan bajo el brazo, pero yo diría en este día que así mismo como ese niño viene con ese pan bajo el brazo, también el papá viene con la vara de autoridad de parte de Dios bajo el brazo, porque ya tiene que ejercer esa autoridad desde el vamos en la casa cuando viene un niño nuevo en el hogar. Te comparto lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 6 y el versículo 4, dice la palabra de Dios: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Interesante la palabra de Dios. Exactamente, acá hay una palabra muy clave: instrucción en el Señor. Así que nosotros tenemos que tener un manual instructivo para la crianza de nuestros hijos. ¿Y sabes dónde está ese manual instructivo? Esa es la palabra de Dios. Así que tenemos que saber usar bien ese manual para que podamos nosotros instruir a nuestros hijos conforme a lo que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Creador nos está instruyendo. Qué privilegio que como padres nosotros podamos consultar a la palabra y buscar ayuda en la palabra de Dios para criar a nuestros hijos realmente como Dios quiere. Claro, lastimosamente tenemos que reconocer en este día que hoy día los papás, tanto papá como mamá, están utilizando cualquier otro manual que no es la palabra de Dios. Por eso es que hoy tenemos muchas deficiencias en el plano de la educación de los niños. ¿Y de qué manera pueden los padres, los papás, impactar positivamente en la vida de sus hijos? Bueno, en primer lugar yo te diría, Sara, que la mejor manera es siendo ejemplo dentro de la casa y fuera de la casa también. Es decir, ser íntegros en todo momento. Y vamos a irnos a unos ejemplos. Bueno, añadiendo a estos ejemplos también, no quiero dejar de mencionar, Sara, lo importante también que tiene que ver el área espiritual para que un papá sea un buen ejemplo en la vida de sus hijos. ¿Y de qué forma puede el papá ser un buen ejemplo para sus hijos si podemos hacerlo más práctico todavía? Bueno, en primer lugar yo te diría que sería apartando un tiempo para estar en comunión con Dios. Imagínate vos, Sara, qué impacto tan positivo será para un hijo verle, por ejemplo, a su papá o a su mamá también, arrodillado en la presencia de Dios, orando, buscando la dirección de Dios, estando en comunión con nuestro Creador. ¿Saben lo que? ¿Podríamos decir que eso marcaría positivamente la vida de un hijo? Positivamente la vida de un hijo, va a impactar su vida, porque este hijo va a decir, bueno, si mi papá o mi mamá aparta un tiempo para estar con Dios a solas, entonces este niño va a decir, para mí también Dios es importante, por lo tanto también yo voy a apartar un tiempo Correcto. para Dios. Entonces, animemos a los padres a que tengan un tiempo con Dios. Claro que tenemos que animar en todo momento. También otra forma de mantener esa relación con Dios es asistiendo a la iglesia, porque ese es el lugar donde uno recibe el alimento espiritual y donde uno, por supuesto, se apasiona por las cosas
de Dios. Y otra forma práctica también de mantener esa intimidad, esa relación con Dios para ser ejemplo de sus hijos es cumpliendo con esas responsabilidades, hasta ahí se quiere financieras con Dios. ¿Cuáles serían responsabilidades financieras con Dios? Por ejemplo, dando fielmente nuestros diezmos, dando fielmente nuestras ofrendas al Señor, que nuestros hijos vean cómo nosotros administramos nuestros bienes materiales en función Y a sabes, Dios. Gerardo, que nosotros podemos enseñar a los niños desde muy pequeñitos a apartar una ofrenda, algo especial para Dios. Y esto nosotros lo vemos normalmente en las actividades que tenemos con los niños y realmente da mucho gusto verles a ellos pasar con gozo y alegría y traer sus ofrendas a Dios. Exacto, y de esa manera también estamos enseñando desde pequeños a nuestros niños a honrar a Dios con sus bienes. Pero te quiero decir más, Sara, también otra forma de ser ejemplo para nuestros hijos es ayudando a nuestros hijos a direccionar sus vidas. Por ejemplo, la palabra de Dios nos habla claramente en Proverbios capítulo 29, versículo 18, y te pido por favor que me ayudes con la lectura de ese pasaje bíblico. Proverbios 29, 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Exactamente, y todo papá y toda mamá tiene que direccionar la vida de sus hijos, darle siempre metas concretas, tiene que tener un plan elaborado para con sus hijos, porque es fácil traer un hijo al mundo, ¿verdad? Pero no es una cuestión de traer nomás criatura al mundo y no tener ningún plan elaborado. Dios cuando nos creó con un propósito, con un plan bien específico. Por lo tanto, siendo nosotros hijos de Dios y si queremos ser buenos padres, tenemos que también direccionar la vida de nuestros hijos y tener planes y propósitos con ellos. Podemos decir entonces que el ser papá, el ser mamá, conlleva una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. He leído un libro escrito por el famoso evangelista Billy Graham, en donde él había escrito algunas directivas, algunas propuestas, podríamos decir algunas metas que él llevaba con sus hijos. Y eso es lo que quiero que veamos en este momento. Otra forma también de instruir correctamente a los niños es tratándolos bien. Eso es muy importante. Ahora, la pregunta clave es cómo podemos tratar bien a nuestros hijos. ¿Puedes ser más específico y mencionarnos algunos ejemplos de cómo podemos tratar bien a nuestros hijos, Gerardo? Claro que sí, en primer lugar, hablándoles con claridad a la hora de darles directivas. O sea, darles directivas claras como para que ellos puedan entender a dónde queremos apuntar con ellos y no agarrarnos de esos gritos así desaforados, como se dice vulgarmente, gritos pelados, ¿verdad? Y nuestros hijos muchas veces se asustan y en vez de cumplir obedientemente nuestras directivas, no hacen otra cosa sino manifestar rebeldía, ¿verdad? Y desobedecer. Otra forma también es usando palabras que levanten su autoestima. Eso es muy importante. Entonces, eso significa que dentro de nuestro vocabulario tenemos que eliminar palabras degradantes, palabras que afecten su autoestima. Y por eso quiero que veamos un poco en la pantalla algunos ejemplos de palabras degradantes que tenemos que eliminar definitivamente de nuestro vocabulario. Me viene a la mente un pasaje de las Escrituras que habla de la regla de oro en cuanto a esto que estás mencionando, Gerardo, de tratar bien a nuestros hijos. Y la regla de oro dice que lo que vos querés que otros hagan contigo, vos tenés que hacerlo con otros. Correcto. Entonces, si queremos que nos traten bien,
como papá y como mamá, tenemos que aprender a tratar bien a nuestros hijos. Exacto. Y más todavía si queremos que nuestros hijos nos traten bien a nosotros, porque esto realmente, como se dice, como un boomerang. Así mismo. ¿Verdad? Lo que nosotros damos es lo que luego vuelve otra vez hacia nosotros. Exacto. Y como papá, como mamá, queremos que nuestros hijos nos hablen bien, entonces comencemos a hablar bien a ellos. Exactamente. Hoy día también no podemos dejar de mencionar esto tan importante. Notamos también un fenómeno dentro de nuestra sociedad, que es la falta de un papá dentro de la casa. Y la pregunta es, ¿será que cuando una mamá está sola puede igual cumplir una tarea importante de criar bien a sus hijos exitosamente? Yo respondería que sí. Y afirmativamente. Una mamá puede cumplir una destacada labor y criar hijos exitosos también, a pesar de la ausencia del papá de la casa, del hombre de la casa. Y me agarro de unas citas bíblicas que te ruego, por favor, que me ayudes con esa lectura. La primera se encuentra en el libro de 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver un poco qué dice ahí la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te animará a ti. De esto estoy convencido, le decía el apóstol Pablo. Exacto. A Timoteo, su hijo en la fe. Destacando, por supuesto, la hermosa, buena tarea que cumplió su mamá, en este caso Eunice, con relación a la crianza de Timoteo. Pero hay otro pasaje también, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 15. Si podrías compartir también con... Dice la escritura: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Exacto. Yo creo que aquí hay palabras claves que podrías mencionar, ¿verdad? Exactamente. Y en este punto quiero destacar la labor de estas dos mujeres. En primer lugar, la abuela Loida, sí, de Timoteo, y sí, la mamá Eunice, sí, que cumplieron una buena labor y de esa forma estaban supliendo la ausencia de un papá en relación a Timoteo. Y que desde la niñez, como dice la escritura, enseñaron a Timoteo la palabra de Dios. Sí. Y fue la palabra de Dios quien ayudó a moldear su vida. Exacto. Y vemos después cómo Timoteo fue un joven y un hombre exitoso, porque luego Pablo lo tuvo a él como un ayudante muy cercano en la labor, en la obra del Señor. Podríamos decir que fue un instrumento valioso en las manos. Fue un instrumento valioso en las manos de Dios. También en la vida de Pablo. Exacto. Así que nos dirigimos a todos nuestros oyentes en este programa y decirles que sí se puede desarrollar una labor importante a pesar de la ausencia de un papá en el hogar. Bueno, de esta forma estamos terminando nuestro programa Es mi familia. ¿Te parece bien si oramos, Sara? Y nos despedimos. Hasta la próxima. Oramos. Acompáñenos, por favor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este momento por habernos acompañado en este día. Pedimos tu bendición sobre nuestra familia. Bendice la vida de Samuel, nuestro hijo, la vida de Sara Keila, nuestra hija. Bendice a todos los papás, a todas las mamás que en este momento nos están viendo y también a todos los hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.